Precioso Dios, le damos tantas gracias, Señor, porque nos ha permitido la salvación, nos ha permitido unirnos al corazón del ser más maravilloso. Y queremos conocerle más, queremos recibir su palabra, queremos recibirle a usted, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Queremos llenar nuestro corazón, Señor, de su verdad. Queremos tener su bendición y su bendición es estar unidas con usted, Señor, en esta mañana. Bendiga, Señor, bendiga por medio de su Espíritu Santo, revelándonos su palabra a cada uno de los corazones que estamos aquí y a quien escuchará posteriormente, Señor. Le amamos porque usted nos amó primero. Le bendecimos porque usted nos bendijo primero, con toda bendición espiritual desde el cielo. Estamos anhelantes, Señor, de ver lo que tiene para nosotras. Gracias, Señor, por darse a conocer. Gracias. Bendito sea. En el nombre de Jesús, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, yo tenía pensado dar un repaso un poquito más profundo de las clases que hemos visto anteriormente para reforzar, para que queden firmes en nuestro corazón. Pero hoy quisiera compartirles y que quede aquí también como un testimonio de lo que es básicamente el plan de Dios para la salvación, porque yo puedo ver en el corazón de Dios dos cosas muy importantes. No sé ustedes qué piensen, pero yo veo dos cosas muy importantes en el corazón de Dios. Una es que nosotras nos mantengamos unidas a Él. De hecho, por eso yo veo que a veces vienen a nuestra vida situaciones, porque nosotras no nos damos cuenta cuando empezamos a separarnos del Señor. Entonces llegan algunas situaciones que o nos orillan a volver a buscarle, a volver a estar esperando lo que Él quiere decirnos. ¿No es cierto? Entonces, eso yo veo que es tan importante para el Señor, nuestra unidad con Él. Pero lo otro que veo, ¿qué es lo que más le interesa a Dios? A nosotros nos interesan muchísimas cosas, ¿verdad? En este mundo, pero a Dios hay algo que es lo más importante, las almas. Para Dios es importantísimo que las almas que le conozcan, que le conozcan de acuerdo a la palabra. Y eso es lo que yo puedo ver en los siervos verdaderos del Señor. Siempre dedican su vida, dejan sus países. No importa que los manden a un lado, que los manden a otro. ¿Por qué? Porque están tan unidos a Dios que tienen este mismo sentir en las almas. Las almas. Y es algo que el mundo no puede entender, porque en el mundo que nos interesa, ¿cómo le voy a hacer para sacar este trabajo? ¿Cómo voy a hacer para ganar más dinero? ¿Cómo le voy a hacer para solucionar este problema? Pero Dios, ¿qué dice? Busca primero el reino y todo lo demás se te dará. Si creemos que eso es verdad, pues entonces podemos andar en sus cosas y todo lo demás se arreglará. Entonces, para mí es muy importante compartir nuevamente ahorita el plan de Dios para la salvación. Tenemos tantas ideas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el plan de Dios para la salvación de las almas? Y, y para eso tenemos que tomar una referencia. ¿Cuál es la referencia que vamos a tomar? La Escritura, la Biblia. Esta es la referencia, porque creemos que es verdad. Si creemos que es verdad la Biblia, si creemos que es verdad, esto es algo impactante porque estamos diciendo que cualquier problema que tengas, aquí está la solución. Que cualquier duda que tengas, aquí está la solución. Si tienes una tristeza, aquí en la Biblia está la solución.
Si tienes una angustia, si tienes una duda, aquí está la solución. Todo, estamos creyendo, aquí está en la Biblia. Quiero enfatizarlo porque es algo muy fuerte de decir, es como decir, la única verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Es la única verdad. Si creemos eso, pues ese es el motivo por el que estamos aquí, ¿verdad? Porque si no, ocuparíamos nuestro tiempo para hacer miles de cosas más que necesitamos, pero estamos dejando este tiempo. ¿Por qué? Porque queremos oír la verdad, queremos escuchar la verdad. Y la verdad de Dios es contraria a la razón del hombre. La verdad de Dios no tiene nada que ver con nuestras ideas, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos o creemos. La verdad de Dios es completamente distinta, no se ajusta a nuestros pensamientos. ¿Están de acuerdo hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer la lectura del día de hoy. Es Levítico, lo tienen, ahorita les pasé la cita. Sí. Levítico 13, del verso 9 al verso 14. Somos 5. Si quieren, leemos de una en una. Empieza Giovanna, Margarita, Giovanna el verso 9, Margarita el 10, Beli el 11, Lichita el 12, yo el 13, y seguimos en el mismo orden. Giovanna, ¿puedes iniciar, de favor? Ya, sí. Si un hombre tiene síntomas de lepra, será llevado al sacerdote. El sacerdote, perdón, nomás uno era. No. Un hombre tiene síntomas de lepra, será el sacerdote. ¿Qué número es el que están leyendo? Levítico 13, El 9. 9 leyó Giovanna. 13, 13, 9. 9. 9. Ajá. ¿Ya lo leíste? ¿Yo? ¿Ya? Bueno. El 10 dice, Si quieres, lee el 9 y el 10 de nuevo. Ajá. cuando hubiere llaga de lepra en ese es. Sí. Bueno, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica. ¿Es? ¿Beli? ¿Le sigo? No. ¿Sigues, Beli? Es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Lichita. Mas si brotare la lepra cubriendo por la piel, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, este le reconocerá. Y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Hasta ahí vamos a leer hasta el verso 3. ¿Qué ven aquí en este pasaje? Lo voy a volver a leer con mucha calma una nueva vez para que tengan idea de lo que dice aquí. Fíjense. Cuando hubiera llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre también la carne viva,
Es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo al sacerdote. Y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. ¿Qué ven aquí en este pasaje? Pues un poco contradictorio, ¿no? Porque, bueno, lo seguí leyendo hace rato mientras nos preparábamos y todos era de si la llaga vuelve a aparecer, si impuro, es impuro, si vuelve por acá, bueno, etcétera. Muchas, con todos muy detalle, se volvía a examinar cada manchita, cada llaguita, a ver si ella pasaba o no. Y en este caso, el hombre se llena de pies a cabeza y es declarado puro. ¿Qué cosa, no? ¿Qué les parece? Sí, Mientras tenga pues extra. mundo, es un mundo. Pero cuando la lepra esté de la cabeza a los pies, es limpio. Pues ya no tiene qué lugar contaminar, ya que contaminarse, pero se supone que es para que otra persona no se contamine o que, la verdad, pero pues si está lleno por todos lados, no sé, ya sé. Voy a leerles este pasaje porque ahorita que inicié la plática les decía, la vista de Dios no tiene nada que ver con la vista del hombre. La palabra de Dios no tiene nada que ver con la razón humana, ¿no es cierto? Es completamente ilógico, es completamente diferente. Pero yo veo bueno, Dios ve malo, yo veo malo, Dios ve bueno. Y aquí nos podemos empezar a dar cuenta, como decía, ¿cómo es esto? De que si tiene un poco de lepra aquí, un tumor blanco acá, es inmundo. Pues sí, porque tiene lepra. Pero si está completa la lepra de la cabeza a los pies, es limpia. Eso no tiene lógica, Tiene sentido. tiene sentido. La lepra en la Biblia está relacionada con el pecado. La lepra es un símbolo de una persona inmunda que necesitaba estar junto con el resto del campamento y los separaban. Y esto era muy bueno porque así los demás no se infectaban, ¿verdad? Pero en este caso está hablando algo muy contradictorio como vimos ahorita y vamos a ver por qué. Ahorita les digo que lo que quiero compartir pues, es cómo compartir el Evangelio, cómo compartir las buenas nuevas de salvación. Pero esto no es cosa a veces sencilla, porque tenemos que hablar siempre empezando por un problema, ¿verdad? Por ejemplo, yo me sometí a tratamientos de quimioterapia. ¿Alguien quisiera someterse a un tratamiento de quimioterapia? Nadie, ¿verdad? Nadie le interesa, pero ¿por qué me sometí a ese tratamiento? Porque descubrí que tenía un problema, que era un cáncer. Ah, entonces sí estás dispuesta a tener esa solución. Pero si yo no hubiera sabido, jamás hubiera tomado esto. Entonces, siempre que sabemos la verdad, aunque no la veamos, podemos tomar un tratamiento para eliminar, ¿no?, aquel problema. Entonces, el hombre necesita, ¿por qué va a necesitar el hombre la salvación? Si yo estoy muy bien ahorita yo no tengo enfermedad, ahorita yo me siento bastante bien. El negocio, pues ahí va caminando con los problemitas normales del día a día, pero yo para qué necesito unirme a Dios. Entonces, al compartir la salvación es necesario que el hombre entienda que hay un problema en él.
Es muy importante qué es la lepra. La lepra está relacionada con el pecado. Y la escritura dice que el hombre nació siendo pecador. Las personas piensan que somos pecadoras por pecar, ¿cierto? Soy pecadora por los hechos malos que hice. Por eso piensa la gente que es pecadora. Pero la Biblia, ¿qué dice? Desde que naciste en pecado. Desde que naciste separado de Dios. Es una condición del ser. Es una naturaleza el ser pecador. Lore, Y yo, le puedes subir más a tu volumen, porque tengo todo el volumen. Gracias, para escucharte mejor, porfa. Dios, no sé si me escuches mejor. Ok, entonces es muy importante saber qué es esto y ver el por qué tenemos que hablar de esto a las personas. Si tú preguntas a una persona, ¿cómo te consideras, justa o pecadora? Justa es limpia, sin ninguna deuda, perfecta, ¿verdad? La mayoría de las personas te van a contestar como pecadoras, pero no entiende completamente. Otra vez yo platicaba con una persona y efectivamente esto me decía, que se consideraba pecador. Y tú te puedes poner en mute para que no se oiga el eco del fondo. Entonces, eh, el ser pecador quiere decir, gracias, que nací con algo llamado pecado, que ahorita vamos a definir qué es esto, qué es el pecado, con algo llamado pecado que me aparta de Dios, que me separa del Señor. ¿Qué es este pecado? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Hay el pecado externo, que es el que el ser humano está acostumbrado, es el que conoce, como por ejemplo todo lo que sabemos, el quebrantar los mandamientos, robar, mentir, murmurar, fornicar, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los mandamientos. Pero, ¿saben? Estos son pecados externos, son pecados visibles, son pecados que se dan como consecuencia. Sin embargo, la Biblia dice que hay un solo pecado. Un solo pecado, imaginen, como la raíz de un árbol. Un árbol de manzano tiene su raíz. Está el árbol hermoso y tiene manzanas. Esas manzanas, imagínense que son los pecados. A veces no me gusta, ay, ¿para qué comenté aquello? ¿Para qué dije esta? No debía haberlo hecho. ¿Y qué haces? Quitas esa manzana, la arrancas del árbol y la tiras. Pero, ¿saben? Después vuelve a surgir otra manzana. Y la vuelves a quitar. No, ya no voy a hacer así. Ya no quiero hacer esto. La vuelves a quitar y la tiras. Pero luego sale otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un árbol de manzano. Hay una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Porque es importante saber cuál es el verdadero pecado. En la escritura, se los he dicho otras veces, pero lo voy a recordar. En la escritura dice que Dios es espíritu. Espíritu es el verbo. En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan 1:1. El verbo es Dios, la palabra es Dios. Entonces Dios se da a sí mismo al hombre y le dice, hijo mío, Adán, Margarita, Beli, Giovanna, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes, morirás. No te bases en la ciencia del bien y del mal.
No te bases en tu razonamiento, no te bases en la ley, no te bases en el bien o el mal. Mi relación contigo es superior. Ahorita vamos a ver cuál es esta. El hombre guarda en su corazón la palabra, es decir, guarda a Dios. El hombre confió, no voy a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo creyó, confió y Dios estaba en su corazón porque Dios es la palabra. Dios y el hombre eran uno. El hombre solo tenía ojos para Dios. Creía todo lo que su padre le decía, así como los niños, ¿verdad? Inocentes, ellos creen todo lo que el padre les dice. Casi todo, cierta edad. Pero llega otro espíritu contrario, opuesto. Y este espíritu le dice al hombre, no morirás. ¿Qué le está diciendo? No es verdad, no morirás. Dios miente, no morirás. Pero luego el hombre volteaba a ver a Dios, no comas de ese árbol porque morirás. No, no morirás. Y empieza a seducirlo, sino que tus ojos se abrirán. Y luego su soberbia, serás como Dios. Empieza a transmitirle este corazón malvado de Satanás. Se lo empieza a transmitir al hombre, serás como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Serás independiente. Te valdrás por ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Son verdades y mentiras a la vez. Serás como Dios. Empieza a seducirlo. Sabrás el bien y el mal. Se abrirán tus ojos. El hombre estaba entre estos dos espíritus, entre dos voces. La voz de Dios, morirás. Y el enemigo, no morirás. Toma del árbol. ¿A quién escuchó el hombre? ¿A morirás o a no morirás? Escuchó a no morirás. Entonces, el pecado fue, no te creo, Dios. No te creo, Dios. No te creo, Dios. Cuando no te creo, hay una separación. El hombre sacó a Dios de su corazón. Retírate de mi vida. Eso fue el pecado. Vete de mi vida. Pecado es, sepárate de mí. Ya no te creo. No te creo. ¿Nunca han visto una escena de unos padres comiendo en la misma mesa pequeña con su hijo adolescente? Y el hijo está enojado porque no comprende lo que su padre le dice y el padre molesto porque el hijo no le comprende tampoco. Están a 1 metro de distancia, pero no se confían el hijo de los padres. Están separados, aunque estén en la misma mesa. Sus corazones están años luz de separación. Aunque estén unidos aparentemente físico, por un espacio tan pequeño, no están unidos en absoluto. Emocionalmente están completamente separados. Eso es el pecado, estoy separado. Es como si el adolescente o la madre dijera, mi hijo anda en su pecado. Ah, pues cuando ya entendemos, su hijo está separado de su corazón. El pecado es, estoy separado. El hombre ya no confía en ti, Dios. ¿Cómo voy a morir? ¿Sabes qué, Dios? Tú no quieres que disfrute de este fruto. Tú no quieres que coma de este bien. ¿Por qué? ¿Por qué me has estado engañando? Ya no confiaba en Dios. Sacó a Dios de su vida. Ese fue el pecado. Se separó. Y al separarse de Dios, al echar a Dios fuera de su vida, viene también lo que se llama pecado, que es, vino la muerte, porque Dios es la vida. Él tiene vida en sí mismo. Entonces, el hombre al separarse de Dios, al no confiar en Él, se quedó sin la fuente de vida. El hombre murió. ¿Qué había dicho Dios?
si comes de este fruto morirás. El hombre comió del fruto de la ciencia, es decir, de sí mismo, de sus propios pensamientos, representado aquí por este árbol y un fruto. El hombre comió de sí mismo. El hombre echó fuera a Dios, pero no quedó vacío, porque al salir Dios, ¿quién entró ahora al corazón del hombre? El propio espíritu perverso y maligno, Satanás mismo. ¿Qué, qué tiene para nosotros en nuestra vida diaria? ¿Qué nos enseña esto? ¿De qué nos sirve saber esto? ¿De qué te puede servir a ti saber que un espíritu malvado habita en todos los hombres y que por eso el hombre es llamado pecador? Porque, porque Dios, al ver al hombre, ¿qué ve en el corazón de todos los hombres? Su espíritu. ¿Qué cosa, Beli? Perdón. Su espíritu. ¿Recuerdas que el hombre no creyó a Dios y lo echó fuera de sí? Ve al maligno, ve al espíritu maligno. Pero Satanás, el espíritu, Dios lo puede ver, aunque no, el hombre no lo entienda. En una ocasión alguien decía, es que yo no quiero esto, yo no quiero hacer esto, pero no sé qué me pasa, es como si una fuerza me jalara. Yo no quiero dejar a mi familia por otra persona. Yo no quiero abandonar a mis hijos, yo no quiero, pero hay algo que me jala. La persona tiene toda la razón, pero no entiende, hay algo que no sabe qué es, que lo jala, que lo empuja, que lo atrae, que pone pensamientos en él, pero ahora lo podemos saber por la escritura. Es este espíritu que mora en el hombre. Así lo dijo el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 7. El apóstol está disertando y dice, yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero. Empiezo con muy buenas intenciones. Parece el primer día que lo hice, pero después el bien que quiero no lo hago. Es más, el mal que no quiero, eso hago. Y después dice, ya sé, ya sé por qué. Porque el pecado mora en mí. Está hablando de un ser, no está hablando de una acción. Morar, dice, el pecado mora en mí. ¿De qué está hablando? El pecado mora en los seres humanos. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante comentarlo porque que tiene que ver con lo que estábamos ahorita hablando sobre el llagado de lepra, ¿se acuerdan? Cuando va el hombre y tiene una llaga, el sacerdote dice, ya descubrí que sí tiene un tumor de lepra, es inmundo, dice, es inmundo. Pero cuando tú tienes una lepra, aquí te sale un pedacito aquí, o te sale aquí atrás de la cabeza, o aquí por la espalda, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando notas que tienes lepra? ¿Qué harías? Fui al doctor. Sí, vas al doctor, pero vamos a suponer que sabes cómo atender ese mal, sabes que hay una crema que te puedes poner, Me pongo todos los ungüentos que encuentro. ¿no? ¿Por qué? Porque quieres quitarla, ¿no? Pero la lepra sigue, te ayuda para tus malestares, pero la lepra sigue. Entonces, ¿qué haces? ¿Te gusta que la gente vea? ¿Te gusta que la gente vea? Es inmunda. Te aíslas. ¿Mm? Pero antes de eso, ¿qué podrías hacer? Pues me la cubro, ¿verdad?
lo cubro, me pongo un saco, yo voy a la reunión, nadie sabe que tengo lepra. Me pongo toda hermosa, preciosa, hasta dicen, qué bien te ves. Y nadie sabe que yo tengo lepra aquí, en la parte de atrás de mi oreja, ¿no? ¿No es cierto que hacemos eso? Pero cuando alguien no se cubrió, fue descubierta. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes lepra? No, 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 no tengo. Sí, sí tienes. Como cuando vemos y señalamos a alguien, tú tienes, tú eres esto, tú robaste, tú mentiste, tú, y podemos ver, tú tienes lepra. Ah, qué impresión, qué padre, ¿no? Cuando otra persona es la que descubrimos que tiene lepra, pero la nuestra, todos estas faltas, estos problemas, ¿nos gusta que a nosotros nos vean así? No, ¿verdad? A mí me gusta que me vean como que yo estoy muy bien, que yo estoy perfecta. Haya otros, ¿verdad? Con su problema y con la lepra. Entonces, por esto declaraba inmundo el sacerdote. Pero, ¿qué pasaba si seguía cundiendo la lepra? Seguía cundiendo ya de manera que no la puedes detener, no la puedes parar. Lo que está tratando de decir aquí el Señor, y por qué el Señor es tan contrario a la razón humana, lo que está tratando de decir es, todo el ser humano tiene lepra, tiene pecado, nació de esta manera, pero en nuestra manera de vivir, y yo veo que esto es en todas las religiones, en todas las sociedades, tratamos de cubrirlo, tratamos de cubrirnos siempre y demostrar solo nuestra mejor parte. Entonces, estoy recordando, por ejemplo, cuando la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La mujer adúltera dice que fue atrapada en el hecho mismo del adulterio, en el acto mismo. Quiere decir que alguien ya la había visto, ya sabía que a tal hora ella visitaba a un señor o el señor la visitaba a ella. Ya sabían eso y como en realidad no les interesaba tanto esta mujer. Era una prueba contra el Señor Jesucristo. Mira, ahí viene Jesús. ¿Qué va a hacer? Si le decimos, mira, esta mujer, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a responder? Aquí vamos a acabar con él. Fueron por esa mujer, la trajeron arrastrando, porque es bien curioso que dice que la atraparon en el acto mismo. ¿Qué quiere decir esto? No había manera de que ella dijera, no, no es cierto, ustedes están inventando o dicen que fue ayer, pero yo ayer estaba en otro lugar, en el acto mismo. No había duda, había testigos, había sido ahí mismo. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que la trajeron al Señor Jesucristo y se la pusieron enfrente y le dijeron, esta mujer la tomamos ahora mismo cometiendo este acto de injusticia. ¿Y cuál era la pena por esa falta de esta mujer? La pena La era muerte, ¿no? Será apedreada. La pena de muerte. Ajá. apedreada. No me puedo imaginar que te metan el cuerpo a la tierra. Muchas veces así lo hacían, ¿no? Para que no se pudieran ni meter las manos y apedrear a la persona, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, le preguntan al Señor, ¿qué vamos a hacer con ella? Lo que ellos querían es que dijera, pues hay que, hay que matarla, como dice Moisés, como dice la ley, como dice la escritura. Entonces, ¿qué iban a decir ellos? Oh, este hombre no tiene misericordia. O bien que dijera, pues vamos a tener misericordia de ella, vamos a perdonarla. Entonces, ¿qué iban a decir? Este hombre no cumple la ley.
Este hombre está en contra de Moisés. Era como si en ese momento estuvieran ahí Moisés y Jesús. Moisés diciendo, la ley debe de ser cumplida. ¿Y tú, Jesús, qué vas a decir? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Él no dijo, mátenla, él no dijo, la voy a, libérenla, él dijo, el que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. Una sabiduría de Dios nada más. Giovanna, ¿puedes? Se oye mucho. Gracias. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Tiraron piedras? ¿La apedrearon? No. Dice que los más viejos soltaron las piedras primero. Soltaron las piedras. Al soltar la piedra, ¿qué están diciendo? ¿Qué significa? Exacto, aquí está diciendo Toya. Están diciendo, Aceptar que que ellos tenían muchas culpas ahí también. yo no puedo tirar. Yo también soy leproso. Yo no puedo tirarla. Imposible, se acordaron. Estoy lleno de maldad. Es más, este hombre lo acabo de escuchar que estaba diciendo hace unos días, han oído que se ha dicho no matarás. Y yo no he matado a nadie, pero después dijo, pero yo les digo más, si en tu corazón has tenido rencor contra alguien, ya mataste, eres un asesino delante de Dios. Entonces ellos dijeron, oh, matar significa en el corazón. Antes, no nomás el pecado externo, sino en el corazón, tener un enojo. Entonces, soltaron la piedra. Estaban diciendo que ellos también tenían lepra. Pero ¿cómo estaba esa lepra? ¿Se veía así como la mujer? Esa mujer estaba enllagada de la cabeza a los pies. Ya no tenía remedio. Pero esos hombres, ¿cómo cubrían su lepra? Hacían largas oraciones, daban más, daban, cuando iban a dar sus ofrendas y diezmos, hacían contar, si eran 1,000 pesos, pues compraban monedas de a peso o de 10 pesos, ¿no? Para echarlas así uno tras una, para que se oyeran y dijeran, oh, ¿cómo dan? Diezmaban, daban su diezmo a Dios, de lo que recibían, hasta la menta, dice, hasta la canela, la pimienta. Imagínense, así cubrían, como diciendo, miren qué bonito mi vestido, vean qué buenos son, vean las oraciones que hago. Por eso les caía tan mal el Señor Jesucristo, ¿no? Porque después llegaba una mujer muy pobre que daba un pesito y luego Jesucristo iba y delante de todos decía, ven a esta mujer que dio 10 pesos, ella dio más que todos ustedes. Y ellos decían, pero ¿cómo si yo di 1,000 pesos? Y dice que esta mujer que dio 10, pero porque dijo, porque de lo poco que pide mucho. Ellos no se comparaban, su corazón no se había desprendido ni un pedacito de todo lo que tenían, pero en la mujer sí. Entonces, después de oír estas enseñanzas, cuando el Señor les dijo, quien no tenga pecado, que tire la primera piedra, nadie la pudo tirar. Ellos estaban diciendo que ellos también tenían lepra. Si tenían lepra, ¿qué debieron haber hecho? Haber ido con Jesús, ¿no es cierto? Pero se fueron, porque querían seguir cubriendo su lepra. Querían seguir cubriendo su maldad. Y no es cierto que a veces nosotros nos pasa esto también. Nosotras pensamos, porque a veces así lo creemos también, que, que nuestra lepra no es tanta como otras personas. Sí es cierto que yo cometo errores, sí es cierto que tengo mis fallas, pero yo no soy una pipa así, ¿no? Como la vecina de aquí al lado que hizo esto. Qué bárbaro, ¿no?
o como aquel hombre que hizo tal cosa, mucho menos soy como un capo de la droga, yo no ando haciendo eso. Pero el Señor dice, hay una parte donde Él dice, al que más se le perdona, más ama. En realidad a todos se nos perdona igual el Señor y nos necesita perdonar igual porque nacimos en pecado, nacimos con maldad, pero unos pensamos a veces, creemos que nos perdona menos, ¿no? Al Chapo Guzmán le ha perdonado más el Señor porque yo no he matado a nadie. A fulano le ha perdonado más porque yo no soy tan mala como aquella mujer. Y por eso amamos menos al Señor Jesucristo. Porque pensamos, pues sí, qué lindo que me perdonó, pero pues uno que otro pecadito. No tenemos idea de lo que nos perdonó. El Señor dice, tú estás llagada de la cabeza a los pies, pero no te has dado cuenta. O sea, el hombre nació en pecado, nació con un espíritu que lo gobierna. Pecador, esto es lo que significa, separada de Dios. Estás muerta, estás completamente aparte de la gloria del Señor. Por eso a veces, y a mí me pasa mucho, ¿no? Señor, ayúdame en esto, Señor. Ayúdame en esto que yo ya decidí. Esto a mí me pasa a diario. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir, yo puedo saber cómo, yo sé cómo hacerlo. Nomás necesito que me ayude un poquito. El Señor. ¿Será? ¿O será, Señor, este proyecto en tus manos, mi Dios, mi vida es tuya? Usted conoce todo completamente. Mi pensamiento me engaña. Y unirme al Padre, deme su ayuda, enséñeme, deme la dirección, buscar la dirección de tu líder espiritual. En la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces tienes que pedir a varios hermanos. Uno te dice una cosa, otro otra de la escritura y vas llegando a un consenso. Por eso es tan bueno platicar entre hermanos, porque unos nos decimos una cosa, otros otras, porque podemos sacar nuestro pecado y liberarnos, nuestra incredulidad. Pero a mí me pasa mucho eso, ¿no? De que, ay, ayúdame, Señor, pero ya cuando tengo la agua hasta el cuello, ¿no? Porque si no, pues mi lepra es poquita. Yo te necesito un poquito, Señor, nada más échame la mano en esto que yo creo que necesito, pero en realidad lo necesito para todo. Adiós. Entonces, a veces, aunque nosotros criticamos a estos fariseos, ay, qué fariseos tan necios, sepulcros blanqueados, se creían muy perfectos, pero en realidad Dios les quería enseñar, estás llagado de la cabeza a los pies. Pero cuando por fin reconocemos, Señor, sin su ayuda imposible caminar, ayúdeme, deme dirección, mis pensamientos no tienen nada que ver con los suyos. Entonces, cuando reconocemos, tengo llaga de la cabeza a los pies, eres limpia, dice el Señor, porque entonces puede llegar mi consejo a ti, porque entonces de veras podemos unirnos, porque entonces verdaderamente el Señor y nosotros podemos ser uno completamente. No sé si tenga sentido esto que leímos al principio, que no entendíamos y que decíamos, ¿cómo está esto de que una persona que tiene llaga de lepra es inmunda, pero cuando tiene todo el cuerpo llagado es limpia? Y yo les decía, el Señor ve muy diferente a nosotros. Empieza a tener más sentido esto. Sí, o sea, por ejemplo, esa que ya está, que ya está llena, que ya no tiene nada que esconder, ya puede reconocer que no tiene ni un pedacito bueno. Y entonces es cuando le puede llegar la salvación, en todo caso. Pero me queda una duda, me queda duda. Por eso mismo le decían que sí, ya estaba pura. Sí, ya estaba pura. ¿Por qué? Porque entonces el Señor puede intervenir en tu vida.
porque entonces él ya puede limpiarte completamente. Ahora lo entiendo así. Digo, a mí me queda muy claro así, que así es. Pero allá, en aquel entonces, ¿por qué? O sea, porque no, como que no me, porque era, porque en aquel contexto. Porque entonces el sacerdote, cuando ya no se cubría la persona, el sacerdote lo declaraba limpio y el hombre iba a ser limpio. Porque ya todos se podían alejar, todos lo podían ver perfectamente, todos se podían, ¿así? Hubo un hombre, ahorita me estoy acordando de esa historia, el general Naamán. Era un hombre muy valiente, no era del pueblo de Israel, era al contrario, él venía pues a dominar. Era un hombre muy íntegro, era un hombre que era muy apreciado por el rey donde él trabajaba, por las batallas que había ganado, pero tenía un problema este Naamán, este general, que tenía lepra. Entonces, una niña que trabajaba en su casa, que era una esclava israelita que se llevaron en el cautiverio. Imagínense esta niña, pues ha de haber estado triste, ¿no? Porque la habían alejado de su familia, estaba trabajando para esta familia extraña, extranjera, pero un día pudo ver un propósito de Dios y al darse cuenta del problema del general, le dijo a la esposa, hay un profeta en mi pueblo, hay un profeta Eliseo, que él puede sanar al general, él puede ayudarlo con su lepra. Entonces la mujer le dijo al general, y el general Naamán fue a buscar a Eliseo. Y pues cuando llegó a la casa de Eliseo, tocó, ¿y qué esperaba? Que Eliseo saliera y que le hiciera una reverencia por lo menos. ¡Oh! General Naamán, gracias por visitarme. ¿A qué debo el honor de su visita? ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Eliseo no salió y mandó a su siervo y le dijo, pues dice el profeta Eliseo que se vaya al río, olvidé el nombre, perdónenme, es que no tenía pensado esta. Dijo que vaya al río y que se lave 7 veces, que se zambulla y salga 7 veces. Y se enojó mucho Naaman. Dijo, ni siquiera me da mi lugar. Además, los ríos de mi país son mucho mejores que ese río de aquí donde me dice que vaya. Se fue muy molesto, se dio la media vuelta, pero en eso uno de los generales le dijo, mi general, ¿y qué pierde? ¿Y qué pierde con ir? Pues fue Naaman. Pero imagínense, ha de haber estado muy molesto con esta lepra, le molestaba, no le gustaban esas llagas, le daban dolores. Se ha de haber sentido muy mal para haber cedido, ya no aguanto esto. Bueno, pues si este hombre me dice que así, pues así lo haré. Para poder meterte en el río, él hizo, parece algo muy simple, pero hizo algo muy grande para el ser humano. Tuvo que despojarse de toda su soberbia, porque para poder meterse en el río tenía que desnudarse. El traje del general le cubría las llagas. A él no le gustaba mostrar las llagas delante de todo el mundo, pero tuvo que quitarse aquel traje que traía y se metió 7 veces. Entonces toda la gente pudo ver, Naaman tiene lepra, vean, tiene lepra. 7 veces se metió en el río y salió, y la 7ª vez salió completamente limpio. Entonces ya Naamán, ya sin su soberbia, yo soy el general, así somos a veces nosotras, ¿verdad? Generales, con nuestros pensamientos como generales, lo que yo pienso, lo que yo digo, pero entonces él, despojado, vino a Eliseo, ya no le importó que no le abriera la puerta y le dejó regalos y le dijo, entréguensela por favor al profeta.
Incluso Eliseo le dijo, no, gracias, muy amable, puedes llevártelos. Eliseo no tenía ninguna clase de, quiero que me admires por yo compartirte la palabra, pero esta palabra no es mía, es Dios el que te sanó. Eliseo no quería hacer figura en esto. Eliseo no quería quitarle la gloria al Señor. Ay, es que el profeta Eliseo no, es Dios. Yo nada más te mandé decir que te metas al río. Ese río es la palabra de Dios. Sumérgete 7 veces. Es el tiempo perfecto de Dios y vas a salir limpio. Entonces, para nosotros es muy importante, yo les decía al principio, la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica humana. La razón de Dios no tiene que ver con la razón humana. Nosotros, ¿qué nos sirve saber esto de nosotras mismas? ¿Sabes qué? Nos sirve de mucho, por lo menos a mí. Yo les voy a compartir y quiero que ustedes me compartan a mí también. Les voy a decir lo que a mí me sirve esto. A mí me sirve mucho porque es muy padre y muy divertido para los seres humanos cuando vemos errores en otras personas, ¿no es cierto? Mira nada más. Hay cafés que nada más son eso, ¿no? La comidilla. Y estamos criticando lo que vemos en otros, la paja del otro, pero no vemos la viga en el nuestro, ¿verdad? ¿Cómo que hizo esto esta mujer o este hombre? ¡Qué barbaridad! Bueno, tal vez yo no lo hice así físicamente, pero en mi corazón no cometí yo el mismo pecado que esta mujer. Por eso les decía que es bien importante conocer el verdadero pecado, porque si alguien roba y esa persona es descubierta y llevada a la prisión, y luego esta persona se arrepiente, estoy hablando del arrepentimiento humano. Ay, qué arrepentida estoy. ¿Por qué hice esto? Me quitaron mi libertad. Y ahora mis hijos pues están sufriendo allá afuera y alguien se está encargando de ellos. Y qué vergüenza que sepan esto que hice. Está arrepentida la persona ante, ante el mundo, ante las autoridades, ante la sociedad. ¿Cuál es el pecado de este hombre o de esta mujer que está en la prisión? ¿Tu Pues pecado? la falta vamos a decir, no administrativa, la falta legal, o sea, la falta al reglamento Ajá, que humano, esta pues. persona robó. Ajá. Ese es su pecado. Pero ante Dios, ¿cuál fue el verdadero pecado? Esa persona olvidó la palabra. La palabra decía, yo no he visto un hijo mío desamparado, ni su descendencia va a mendigar jamás pan. Como no recordó esta palabra, no estaba Dios en su corazón. Si él hubiera recordado esta palabra y la hubiera tomado y la hubiera puesto y unido en su corazón, Cristo ya lo hubieran sido uno y hubiera dicho, de momento yo quise robar, pero después pensé, la palabra dice que Dios va a suplir mis necesidades. La palabra dice que Dios jamás ha dejado un hijo suyo desamparado. La palabra dice que yo no voy a mendigar pan, que no me preocupe. Hubiera meditado en la palabra y si hubiera hecho uno con Cristo, ¿hubiera robado? No, ¿verdad? Entonces, ante el mundo el pecado es robar, pero ante Dios el pecado es, ¿por qué dudaste de mi hijo? ¿Por qué no guardaste mi palabra? ¿Por qué no creíste lo que yo digo? ¿No es cierto que ustedes como madres también es lo mismo? El pecado de tu hijo es, ¿por qué te saliste si yo te dije que no te salieras? No es ese. Si ustedes enseñan a sus hijos el verdadero pecado, es, ¿recuerdas que yo te había dicho? Sí, ¿por qué no confiaste? Eso es lo que me preocupa. ¿No sabes que yo soy la persona que más te amo en este mundo? ¿Crees que lo que yo te digo entonces era nada más porque sí, que no tenía importancia? ¿Por qué dudas de mí? Eso es lo que les debe de interesar, que el hijo comprenda. Porque después los hijos nos aprendemos a, ay, para no meterme en problemas, pues no lo voy a hacer.
o lo voy a hacer escondidas para que no me diga nada, pero nunca aprende realmente cuál es el problema. El problema es que, ¿por qué no me crees? O a lo mejor no te lo he sabido expresar correctamente. Vamos a hablar por qué esto es muy importante que no es sano para tu vida y hablar más sobre eso, ¿verdad? Pero es ¿por qué no me crees? ¿Se fijan cómo el verdadero pecado del hombre siempre es este? Y de la falta de confianza, de la falta de fe. Este es el verdadero pecado. Como consecuencia se puede ver el pecado externo. Pero siempre antes del pecado externo está el interno, que a veces nosotros lo detenemos. ¿Cómo lo detenemos? Ya les doy un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo en la cena, en la última cena, les dijo a los apóstoles, uno de ustedes me va a traicionar. Y algunos dijeron, ¿seré yo? ¿Por qué pensaron eso? Porque el demonio ya también andaba como buscando, les había dicho a varios, hay que entregar a Jesús, es lo que más conviene, hay que entregarlo. Pero algunos desecharon, meditaron y dijeron, no, ¿por qué voy a entregar yo al maestro? De ninguna manera. Pero Judas sí se alió con el enemigo, sí lo creyó. Ese fue su pecado, creyó a la mentira, no creyó a Dios. Bueno, no sé si esto esté teniendo sentido, siempre les pregunto, ¿verdad? Pero esto a mí me sirve porque me sirve para todas las decisiones del día. Este día ando triste, ando agüitada. Pero ¿por qué, Lorena? Si la escritura dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ay, entonces yo tengo que ponerme lista para descubrir las misericordias nuevas de este día. Y no debo de creer ese pensamiento que vino a mí. Ay, tengo este proyecto, qué bueno que tengas ese proyecto, pero ve con Dios y compárteselo. Pregúntale que sea proyecto de Dios y tú únete a Él. Y no confiar en nosotras mismas, de que nosotras podemos. Voy a hacer este negocio tan maravilloso, qué padre, sí, aquí voy a obtener muy buenos rendimientos, sí, adelante. Y lo hacemos y después, ¿cómo que se llevaron el dinero? ¿Cómo que me hicieron un fraude? ¿Pero por qué? Pero nunca medité ni confié en Dios, ni estuvo el Señor ahí, ¿me explico? Y como ese miles de ejemplos. Por eso me ayuda tanto a mí saber, Lorena, naciste llagada de la cabeza a los pies. Confía en el Señor, no confíes en ti misma, confía en el Señor, confía en su palabra, confía en su amor, en su verdad. Por eso, y eso vamos a hablar la siguiente clase, por eso es que el Señor, la solución que Él da, Él no da. En el mundo la solución es, hay que ser mejores cada día. Pero esta carne no se mejora. Un día parece que se mejoró, al otro día otra vez para abajo. No, el Señor es tajante. Su solución es, tienes que nacer de nuevo. Yo no quiero nada con esa Margarita antigua, con esa que nació. Tienes que nacer de nuevo. Yo no quiero nada con esa Lorena, esa Belindita, esa Giovanna, Vero, Lichita, como están ahorita. Yo quiero que nazcas de nuevo. No quiero nada con la carne, quiero con un nuevo ser espiritual que vamos a ver cómo nos regala el Señor. Tienes que nacer de nuevo. Pero bueno, hasta aquí, no sé si tenga sentido esto que leímos al principio, si lo relacionen con esto, no sé qué les diga, no sé si les ayude, si tengan más dudas. Adelante, Margarita. Lorena, cuando nacemos de nuevo, ese llegamiento de la cabeza a los pies se nos quita o morimos así enllagadas. Ese enllagamiento permite que el ser humano diga, ya no quiero nada conmigo misma, ya no quiero nada,
quiero nada más lo que Dios tiene para mí y que nazcas de nuevo. El nacer de nuevo es un nuevo ser. Este ser actual va a la tierra de donde vino, pertenece a este mundo mortal, a este mundo finito, imperfecto, a un mundo caído, y ahí se va a quedar. Y este nuevo nacimiento es un nuevo ser. Es como si ahora fueran dos Margaritas a la vez. Todos te vemos igual, yo veo que usas los mismos lentes, tu cabello lo veo más o menos parecido, pero para el Señor naciste de nuevo. Eres una nueva Margarita espiritual. Un día, todas nosotras aquí, no va a haber una que la libremos en este mundo. Todas, todas, y cada ser humano es 7.000 millones que hay en el mundo, van a morir. Todas. Pero el que nació de nuevo, el que obtuvo la salvación, ese nuevo ser, ese irá a Dios. Lo vamos a ver con más detalle, ¿no? En la siguiente ocasión. Pero por eso es tan importante conocer el Evangelio. O sea que entonces ya Dios no ve al maligno como decíamos antes, ya nos ve a nosotros, ya se hace esa unión con él. Más que vernos a nosotros, te voy a decir a quién ve. Mira, me voy a adelantar a la clase futura. Que bueno, voy a repetir mucho de esto, pero con más profundidad. Cuando te das cuenta de que estás enllagada de la cabeza a los pies, de que naciste pecadora, de que no eres mejor que el Chapo Guzmán, nada más el Chapo sí es más tonto, digamos, si algo es, ¿verdad? Porque uno dice, ya me veo, ya me veo yo haciendo esas cosas, o sea, voy a acabar mal. Por eso el pastor Oxopark, una vez que fue y compartió en la prisión, les decía a las mujeres que estaban ahí, les decía, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? ¿Saben por qué ustedes están aquí realmente? No es porque vendieron droga, no es tanto porque mataron a alguien, no es por eso. ¿Saben por qué es? Porque ustedes confiaron en sí mismas. A mí no me van a cachar, ¿no? Traes un problema económico y alguien te ofrece, nada más entrega este paquetito. Te vas a ganar $5,000. ¿Qué tal? ¿No te caerían bien $5,000 por entregar un paquetito? ¿Verdad que? Y lo haces. Crees en ti misma. O sea, hay 177,000 cifras oficiales. Ve a saber cuántos habrá realmente en el país. 80 muertes diarias por personas que fueron a entregar un paquetito y se ganaron $5,000 en un momentito nada más, que dijeron, ay, a mí no me va a pasar nada por esto, ¿no? Pero al siguiente ya son 2 paquetitos. Dices, pero son $10,000, pero a mí no me va a pasar nada. O sea, los 177,000 han muerto, pero a ti no te va a pasar lo mismo que a ellos. O sea, tú vas a ser más inteligente que ellos, ¿verdad? A ti no te va a pasar. Confiaron en sí mismos. Pero después, ahora tienes que hacer esto, ahora vas a entregar algo más grande, te vas a ir a Nogales y lo vas a entregar a fulano de tal, pero lo voy a llevar en mi cajuela. Y tanto cargamento, sí, pero ahora te vas a ganar $50,000. Pues qué padre, pero ya esto no me está gustando y ya ves, llegas, hay armas, ya está más peligroso todo. No, ¿sabes que no quisiera? Y te ponen una pistola. Lo vas a hacer y después ya no te puedes salir. Pero si nomás empezó con un paquetito, todo empieza así con un pequeño pensamiento. ¿Y si nomás esto? ¿Y si nomás? Pero ¿cómo acaba? Con la muerte, ¿no? La mayoría de las personas. Aquel pequeño paquetito, aquel pequeño pensamiento, así son los pensamientos. Ay, yo creo que a esta persona no le caigo bien. Y yo creo que, ¿pero por qué? ¿Sabes qué? Ya tampoco la voy a saludar. Y ¿sabes qué? Así son los pensamientos, ¿no es cierto? Páralos. Tú no sabes, tú no entiendes a la otra persona y aunque fuera verdad, a ti no te corresponde. Detén ese paquetito, detén ese pensamiento. ¿Por qué? Porque todo en ti está enllagado.
Mis pensamientos, yo no confío en ellos. Ya no confío en mí misma. Ahora confío nada más en lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra dice, tú mantente limpio. Y si alguien te hizo algo, yo me encargaré. La venganza es mía, dice el Señor. Yo me encargaré. Entonces, y perdón que hablé todo esto y lo que me preguntó Belindita fue muy específico. Entonces, cuando uno recibe, cuando uno se da cuenta que está enllagado, puede entrar el Señor Jesucristo. Porque ya no estás poquito enllagadito. Entonces ya Él, ya sabes tu condición, ya sabes de tu maldad. Entonces ya puede Él venir y darte el perdón eterno. Ya verdaderamente recibes su sangre, es que no tengo otro remedio. Tengo toda una vida tratando de ser mejor. Tengo toda una vida tratando de ser una buena persona, pero ¿lo he conseguido? Y si pareciera, si alguien viera mis pensamientos, ¿qué vería? Entonces ya puedo verdaderamente confiar en esa sangre preciosa que perdonó toda mi maldad. Entonces recibo el perdón. Y es increíble que un llagado entonces se convierta en una nueva criatura. Y venga entonces, porque ya es limpia la persona, ya está limpia, serás limpio, dijo el sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote es Jesucristo, ya eres limpia. Cuando ya reconoces esto, dice Jesucristo, ya eres limpia. Y cuando entonces podemos decir, qué maravilla. Ya no, tú agradeces cuando alguien te hace un favor que es chiquito. Pues no, ¿verdad? Pero cuando es un favor que reconoces que sin ese favor casi hubieras muerto, ¿cómo le hubieras hecho? Aprecias esa muerte, aprecias esa sangre, que no había otra manera de llevarte a la gloria. Te sacó del infierno, perdonó toda tu maldad y te hizo limpia. ¿Cómo que soy limpio? Por eso, ¿saben? A veces un malvado, maldito, asesino, cuando le das este plan de salvación, recibe la salvación mucho mejor que aquel que se cree bueno. Porque se sabe tan maldito, sabe que ha cometido tantas atrocidades y que venga Jesucristo y le diga, te perdono. Casi se caen y agradecen grandemente y reciben la salvación y viene un cambio, no por ellos, sino por el Señor. Mucha gente dice, no, yo dejé de tomar y dejé de fumar y dejé de esto y dejé de... Pero son cambios que hacen por sí mismos. Pero los que hace el Señor no tienen comparación. Los cambios que hace Cristo. ¿Cuándo? Cuando reconocemos estoy completamente enllagado. Entonces, a quien ve el Señor, vele ahora por fin, ¿quién respuesta? A quien ve el Señor en ti ya no es a Satanás, porque hay una nueva criatura. Ve a Cristo. Ve a Cristo en ti. Porque Cristo es tu Salvador y tú te uniste a Jesucristo. Entonces, cuando te ve limpia, pura, perfecta, santa, quisiéramos que los siguientes días de nuestra vida fueran en fe, porque si son en fe quiere decir que son unidas a Cristo. Siempre va a ser unido a Cristo, pero a veces no es en fe, ¿verdad? Y creemos en la Lorena anterior. Se vuelve a resucitar aquella Lorena anterior y vuelvo a caer. Ay, creí que esto me iba a traer mucha felicidad y pues no, no me trae. Pero, ¿saben? Como ya es una nueva criatura, claro que va a haber consecuencias de lo que haga la Lorena, que ya debería estar muerta. Porque la Lorena, bueno, eso lo vamos a decir la clase que viene. Pero eso que hizo el ser anterior, el ser viejo, va a tener consecuencias en esta tierra. Si yo robo porque me olvidé de la palabra de Dios y no me uní a Cristo, pues claro que voy a tener consecuencias y muy duras, pero eso no va a afectar el nuevo nacimiento. Tú no vas a afectar, tus acciones no van a afectar a Cristo. Ay, Señor, mira nomás, me van a llevar a la prisión porque olvidé tu palabra. Pues hija, qué pena, pero yo te voy a usar en la prisión. Muchos presos por ti van a ser salvos y van a predicar mi palabra y van a llevar buenas nuevas al mundo entero. Va a hacer grandes cosas el Señor.
aún ahí en tus errores, porque el Señor es grande y bueno y maravilloso. No sé si esto tenga sentido. ¿Lo tiene? ¿Contestó tu pregunta, Beli? ¿O aún tienes duda de eso, no? Ok. Entonces, tengan ahorita la... Perdón, y también la de Margarita. Ya no nos ven llagados. Ve a Cristo. Ya no. Ajá. Pero a veces el enllagado sigue haciendo de las suyas. O sea, Pues no sí, desaparece. El ser, tú sigues viva y, y de repente te encuentras en una situación muy complicada y simple y te vienen y te ofrecen, entra a vender la droga, mira, así te van a resolver tus problemas. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Si nada más es para que soluciones y mira, con esto vas a ayudar a tus hijos, que también traen unos problemas. No seas tan exagerada y lo haces. Después que vienen las consecuencias, pues viene la lamentación. Dices, si ya había muerto Margarita, ¿para qué creyó en sí misma? ¿Para qué miran los problemas que me metí? Pero si Margarita había nacido de nuevo, el Señor sigue viendo a la Margarita santa, justa y perfecta. Por eso yo cuando cometo errores me impresiono y empiezo a meditar cuál fue mi verdadero pecado para estar consciente, pero casi lloro de la emoción de gracias Dios porque no me desechas y sigo siendo tu hija muy amada. Pero que mis errores se vuelvan para tu gloria, Señor, porque pues fallé, ¿verdad? Fallé, pero ¿cuál fue el fallo? ¿El haber robado? ¿El haber metido? ¿El haber metido droga? No, el fallo fue no haber confiado en el Señor, ¿no? Y aún eso lo usa el Señor. Nivel, ibas a preguntar algo. Es como si el enllagado siempre va a existir, digamos que ese es el maligno que siempre anda atrás de nosotros, intentando persuadirnos para volver al pecado, aunque ya estamos, que hayamos vuelto a nacer. Y es como un niño que tú ves en la calle, sucio, con su piernita rota, lleno de llagas, y lo recoges de la calle, y vas y lo bañas, y vas y le das alimento, y le pones un suerito, y luego vas al registro civil y le pones tu apellido a ese niño y lo llevas a tu casa y le das sábanas limpias para que duerma y ahora en calor, ya no tenga frío. Y ese niño está tan agradecido contigo y te ama, pero un día te lo encuentras llorando. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Pues la verdad, mamá, es que me puse a jugar y pronto vas a darte cuenta que reprobé matemáticas. No, hijo, pues no me gusta esto que pasó. No debiste haberte descuidado, pero te voy a poner un maestro especial y te voy a quitar el celular y te voy a quitar la tablet, pero yo noto en ti más tristeza. ¿Qué te pasa? Es que temo que ya no me vayas a amar y que me eches a la calle otra vez. ¿Qué le dirías a ese niño? Pues que no lo voy a desechar, siempre va a ser mi hijo, pero hay consecuencias. Lo agarrarías y te lo pondrías en el pecho y lo abrazarías y lo besarías y le dirías, te amo, precioso, jamás, jamás te voy a desechar. Yo no te amo por las cosas buenas que haces, aunque me encanta que las hagas. Yo no te voy a rechazar por los errores que hagas. Esa es la ciencia del bien y el mal. Aunque no me gusta que los hagas, porque hay consecuencias, porque las consecuencias las vas a pasar tú, no el padre, ¿verdad? Pero te amo, te amo. Ya no estamos por la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿por qué ciencia estamos? Por la ley del Espíritu. El justo por la fe vivirá de ahora en adelante. Ya eres un hijo. Cuando ya reconociste que estás completamente llegado y recibes el perdón de Dios, recibes el Espíritu del Señor, eso no te lo puede quitar ya nadie. Pero sabemos que el ser humano se equivocará.
Sabemos eso. Y el Señor aún en esos errores ahí estará para ayudarnos como todos los padres, como ese espíritu de padre que puso el Señor en los padres, ¿verdad? Pero jamás el Señor ya te va a abandonar ni te va a desechar. Pero ya eres una nueva criatura porque creíste. Y vino a morar en ti Cristo y el Espíritu Santo y el Padre. ¿Okay? No sé si quieren comentar algo más, si esto les diga algo, si esto les cambia un poco su manera de ver la vida. Las veo muy pensativas. Sí, Perdón. Margarita. Lorena, por ejemplo, cuando Pablo dijo, yo quiero hacer el bien y no lo hago, y hago el mal que no quiero hacer. Entonces, ahí, ¿cómo se explica si ya está el Espíritu de Dios en él? Él en este capítulo ¿O quiere, todavía no era salvo? mira, esto fue en el capítulo 7, ¿verdad? De Romanos, ¿verdad? Quería que nosotros entendiéramos esa naturaleza. Quería que nosotros entendiéramos lo que Pero sucede. estaba hablando por él, no estaba diciendo, no les estaba refiriendo a la gente, estaba diciendo lo que yo descubro que en mí está el mal. ¿Cierto? Entonces ya era salvo ahí Pablo o no era salvo. Sí era salvo, pero está hablando de la lucha que hay con la carne. Por eso yo hablaba antes. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos sobre Ismael e Isaac? Ismael es el hijo de la carne. Ismael es el hijo que tuvo Abraham por su pensamiento. Yo creo que esta promesa que me dio Dios de tener un hijo es por la sierva. ¿Era así? ¿Era correcto? Entonces fue un hijo de la carne, fue un hijo del hombre. Trajo muchos problemas. Es el pensamiento del hombre. Es el ser natural. Ismael es la Margarita que nació de voluntad de Adán. Pero de repente nos damos cuenta que estamos enllagadas de la cabeza a los pies y nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura. Nació Isaac, por fin creímos en forma perfecta. Nada bueno hay en mí, pero ahora soy una nueva criatura celestial. Cristo está en mí. Cristo me acompaña para todo. El Señor me rodea. Soy esta nueva criatura. Ese es Isaac, Isaac. Pero se llevaban 13 años, porque Margarita, ¿cuántos? Vamos a suponer, Margarita nació cuando tenía 40 años de edad. Margarita es Ismael, pero a los 40 años nació Isaac. Entonces, cuando viene una palabra de Dios a tu vida, tu líder te lee la palabra y te dice, Margarita, vamos a hacer esto. ¿Le crees? Pues no, porque de momento no le crees, porque tienes 40 años confiando en Margarita, confiando en tus ideas, confiando en tus experiencias, confiando en tus pensamientos, en tu lógica. Y la palabra de Dios dice que haga esto, no puede ser. Y no creemos, por eso Ismael mortificaba. Pero ¿qué le dijo Sara a Abraham? Saca a la sierva y mándala fuera. Saca ese pensamiento y échalo fuera. Solamente cree la palabra, solamente cree a Isaac. Solamente cree puramente la palabra. Mucha gente cree en la palabra, pero no cree. Yo me he encontrado muchas personas que creen. La salvación es por fe y por gracia, dice. Pero en su vida diaria tratan de vivir la vida con Cristo, viviendo por tratan de ellos mismos, siendo buenos, portándose bien, en lugar de vivir por la fe, por lo que el que la fe va a hacer algo malo, pues no, porque cree a Dios y Dios va a hacer algo mal, pues no, porque vive por la fe, vive por la palabra. ¿Me explico? Espero que
que se vaya aclarando cada vez más todo esto. Entonces, perdón, no te contesté. Entonces, en Romanos 7, el apóstol Pablo hablando de su naturaleza, está hablando de su Ismael, está hablando, yo quiero hacer el bien, mi carne quiere hacer el bien, mis pensamientos piensan en hacer el bien, pero el bien que quiero acabo no haciéndolo, y el mal que no quiero, eso hago. Y lo dice, verdaderamente esto es porque el enemigo mora en mí, Satanás mora en mí. Pero mira cómo empieza el capítulo 8, aunque la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos, pero nos ayudan mucho estas divisiones a separar estos pensamientos. Fíjate, termina el capítulo 7, mira cómo empieza el 8. Fíjate el resumen que da del capítulo 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, yo soy carne y me equivoco. En esta carne habita el maligno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No me condeno ya. Medito, veo ser mi pecado, me arrepiento, me vuelvo mi pensamiento al verdadero pensamiento. Pero ninguna condenación hay, ya no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, pero no andan ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al verbo, conforme a la palabra de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que era imposible por la carne, porque era yo débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente clase. Pero ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Tu hija te puede... Y se puede andar siempre en el Espíritu. Esto sería lo ideal. Por eso a veces sí se puede. Por ejemplo, Hay una persona, por ejemplo, que pueda estar aquí humanamente, vivir siempre en el Espíritu. no, porque la carne ahí está, en algún momento vas a caer. Entonces hay dos personas dentro de mí, la Margarita enllagada y la que nació de nuevo. Una es la que hace la voluntad de Dios y la otra es la que hago yo mi voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios, no es nada más, ay, el Espíritu mora en mí, estoy unida a Cristo. Pero si ese no está la palabra ahí, nada más vas a decir, pues tengo el Espíritu de Dios, pero vas a vivir una vida carnal, siempre confiando en ti. Yo una vez me quejé con el evangelista porque ahora vamos a tener reunión el domingo nosotros tenemos reunión en la mañana en la iglesia y tenemos en la tarde, ¿no? La de la tarde me gusta mucho porque es más informal y me gusta, ¿no? Muy padre. Pero luego el miércoles, anoche yo estuve en la reunión de oración. Ahorita los pastores no están, se fueron a un congreso a Uruguay, pero el hermano que estaba ahí nos compartió y ahí estuve. Y luego, ahora el viernes vamos a hacer cena, vénganse a la casa de un hermano para seguir platicando la palabra. Y nos damos testimonio unos a otros y otra persona comparte algo de la palabra. Y de repente yo, la Lorena vieja, ¿verdad? Ya, qué enfadoso, cuántas reuniones, evangelista, ya me enfadé, ¿no? Y volteó el evangelista y me dijo, ¿y cómo quiere andar usted en el espíritu si la palabra no la tiene firme en su corazón? O sea, tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar oyendo. Es más, hay personas que estando escuchando se mantienen bien, pero la comunión también con los hermanos es muy importante, el estar hablando con otros salvos. Entonces, es muy importante estar constantemente recordando, meditando. Por eso Josué dice, medita en la palabra de día y de noche. Medita. Por eso tenemos que estar constantemente con la palabra. La palabra se inflama, se llena el Espíritu. El Espíritu Santo nos revela la palabra, pero si no hay palabra, o la palabra está muy flaquita,
sin fuerza porque no hay, o está la palabra sin meditación, sin profundidad. Por eso es bien importante estar en la palabra continuamente, estar recordando sus dichos. Lo más importante, levantarte en la mañana y poner la palabra, poner la Biblia, escuchar la palabra. Verán cómo iba a haber testimonios. Ay, escuché esto, qué bendición. Por ejemplo, yo en la mañana leía Deuteronomio 8, cuando anduve en el desierto, y leía la palabra, estaban diciendo los israelitas, ciertamente nos afligiste cuando estuvimos en el desierto. Aunque no les faltó nada en el desierto, no les faltó agua en el desierto, no les faltó calzado ni vestido, no se les acababa. En el sol tremendo de un desierto de día, Dios les ponía una columna, una nube. Iban con la nube. En la noche, que podían llegar animales salvajes, había una columna de fuego, imagínense. Pero dice, pero nos afligiste, como quiera que se íbamos en un desierto. Y yo podía ver en la mañana, yo meditaba en eso y decía, ay, ciertamente el Señor me ha afligido a mí en algunas cosas, pero esto es bueno para mi corazón. Ha servido para mi corazón esa aflicción por la que entré, porque Dios sabe quién soy, una enllagada, y si no tuviera yo esa aflicción, ¿cómo andaría? Si en lugar de eso me diera el Señor fama, fortuna, gran belleza, ¿dónde creen que estaría yo aquí? Predicando, comentando, compartiendo la palabra de Dios, no, hombre, pero vemos cuántas personas teniendo todo eso andan en vacío, en una tristeza, ¿no? En cambio, les decía que una vez yo iba caminando haciendo ejercicio a media mañana y estaba un muchacho lavando el coche así, lavando un auto y pasé yo y lo vi, las miradas se nos juntaron así y el muchacho detuvo el trapo y me dijo, de veras en una mirada lleno del espíritu, me dijo, señorita, el Señor es bueno. Y luego le dije yo, amén, Él es bueno. Y los dos nos quedamos con esa sonrisa y yo seguí mi camino y él estaba meditando en la palabra, lavando los carros. Les puedo asegurar que ese hombre era más feliz que muchos multimillonarios que tienen 2,000 millones de pesos en el banco, pero están preocupados y tengo esta deuda y cómo le voy a hacer y los impuestos y luego me van a hacer lo otro y luego. Pero ese muchacho nada más estaba en la palabra lavando el auto, feliz en su corazón, pleno. Recibí la salvación, no soy de este mundo. Dios está conmigo. Estaba en la palabra. Por eso empezaba este estudio diciéndoles, en la Biblia está todo, en la Biblia está la verdad, están las soluciones, en la Biblia está Dios, en la Biblia está la solución a todos nuestros problemas, en la Biblia está la felicidad, en su palabra, y su palabra es Él. Y como siempre les pregunto, ¿tiene esto sentido para ustedes? ¿Te dice algo nuevo esto, Margarita? El orden este. Bueno, no me dicen en qué, pero ya sintiendo la cabeza, alégrense, alégrense porque el Señor tiene misericordias nuevas este día. Alégrense porque alcanzamos salvación. Alégrense porque el Señor nos buscó y nos encontró. Alégrense porque somos sus hijas ahora. Antes, el pecador, ¿de quién es hijo? El diablo. ¿A dónde va? Alégrense porque ¿a dónde voy yo? Alégrense porque ya no soy de este mundo. Alégrense porque el Señor no me dejará. Tienes planes buenos para nuestra vida. Bueno, vamos a terminar. Bendito sea, Señor, bendito sea. ¿Cómo te atreviste, Señor, a tanto? ¿Cómo te atreviste, Señor? Como decía el rey David, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Como diciendo, hay tantas personas mejores que yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué en mí tuviste esta misericordia de revelar a tu Hijo, a Jesucristo en mi vida? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotras? Pero lo
hiciste, Señor, lo hiciste. Gracias, Dios, gracias. Que te compadeciste de nosotras y nos mostraste las llagas. Y ahora sabemos, no hay nada bueno en nosotras, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestros pensamientos, en nada, no tenemos nada, ni una parte de nuestro ser está bien, está sano, solamente podrida llaga, como decía el profeta Isaías. Pero ahora en Cristo Jesús, limpia, limpia por una sangre bendita, por un sacrificio tremendo. ¿Cómo padeciste, Señor? ¿Cómo padeciste en esa cruz? Y no te bajaste porque estabas pensando en nosotras. No me voy a bajar. Si me bajo, quedaría Belinda, quedaría Giovanna, quedaría Margarita sin salvación. No me voy a bajar. Yo pagaré el castigo que a ella le correspondía. Gracias, Señor. Bendito seas. No hay un amor comparable. Hemos conocido tu bondad y estamos felices porque tenemos Dios en este mundo y por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias en Jesucristo. Por Él y en Él y de Él somos y para Él vivimos y por Él respiramos. Gracias, gracias en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Muchas gracias, chicas. Y la que quiera seguir compartiendo en el chat, adelante. Quiera poner unas palabras y después el Señor les dice algo más, póngalo, póngalo. Esa es la idea. Bueno, Muchas gracias, bueno, a todas. Gracias. Buen día. gracias. A ti, mi Toyita. Gracias por